Hay muchos en internet que te quieren vender la ilusión de hacer una página en Shopify, correr un anuncio y hacerte millonario de la noche a la mañana. Pero a mí nadie me contó todo lo que había atrás de este negocio. El ir en contra de todo el mundo, el haberme quedado sin plata e incluso que hasta los mismos proveedores me hayan cagado. Así que hoy te voy a contar la realidad que hay detrás de facturar millones por días. Te voy a contar también los errores que cometí que casi me hacen perderlo todo. Y también te voy a contar qué mentalidad tuve para lograr lo que tengo hoy. Soy Santiago, tengo 22 años, hace exactamente 2 años que hago e-commerce, pero hace 1 año que logré tener un negocio rentable, el cual es sostenible en el tiempo, y hoy puedo vivir y disfrutar de lo que hago. Algo que nunca negocié fue la mentalidad que me llevó a estar donde estoy hoy. Desde que tengo noción, más o menos de los 10 años, que soñaba con ser millonario, pero nunca encontraba el cómo. Yo sé que todos, y vos, si estás viendo este video, querés ser millonario, pero a veces te preguntás cómo lo voy a hacer. Yo lo que te recomiendo es que no te centres tanto en cómo lo vas a lograr, sino en que te enfoques que lo vas a lograr. Desde los 15 años que empecé a trabajar en un negocio familiar, lo cual eso me abrió la mente a querer justamente trabajar y no estudiar. Yo pienso que no estaba mal estudiar o trabajar, que uno tiene que hacer justamente lo que le gusta. En ese momento a mí me gustaba trabajar porque me daba, por así decirlo, una libertad. Al ganar mi propia plata es como que tenía un poco más de libertad que mis otros amigos. Pero había una realidad detrás de eso, que era que mientras todos mis amigos salían de joda, mientras todos mis amigos boludeaban, yo me la pasaba trabajando porque era lo que yo quería para mi vida en ese momento. Después tuve una experiencia en la cual empecé a vender casas para una marca muy conocida acá en Argentina, en el cual estuve 2 años y fue un trabajo que a mí realmente me abrió la mente para los negocios, porque fue un trabajo que a mí me enseñó que no solamente era negociar, no solamente era números, sino que había algo atrás de todo eso, que era la mentalidad, que era el mindset, que era el relacionarte con la gente, que era el ser consciente de lo que uno estaba haciendo. Del otro lado, también había una persona que estaba esperando vender su casa, que probablemente había sido la casa de toda su vida. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que detrás de cualquier negocio siempre hay algo más personal. Y ahí fue cuando empecé a entender que hay un mundo atrás de todo esto, que es lo mental. Hay un mundo atrás de todo esto que es mucho más allá de lo material y de lo que nosotros podemos ver. A mis 19 años claramente no tenía muy en concreto en mi mente qué era lo que quería hacer de mi vida, pero este negocio fue el que me abrió la cabeza a nivel mental, a nivel espiritual también, y también me enseñó a superar un montón de cosas del pasado. Quizás cosas familiares, porque tenemos cosas familiares que nos afectan, no sabemos dónde descargarlas. Entonces, yo estoy seguro que quizás vos también tenés eso, que quizás estás arrastrando hace años y no sabes dónde descargarlo. Quizás tenés esa falta de algo que no es material y estás buscando tapar ese vacío con lo material, porque a mí también me pasó. Me pasó cuando tenía 19 años, me pasó cuando tenía 15 años y me pasó ahora hace unos meses también. Entonces, yo lo que quiero decir con todo esto es que el mundo de los negocios, el mundo de lo financiero es hermoso, pero también va de la mano con lo mental, también va de la mano con ser humano, con ser consciente de lo que estamos haciendo, y también va de la mano con lo espiritual. Estos 2 años en los cuales yo laburé en el rubro inmobiliario me abrieron muchísimo la mente al mundo de los negocios. Pero había algo que no me cerraba, porque yo en realidad quería ser ese que estaba ahí arriba, el que se la llevaba toda sin hacer nada. Porque yo salía a vender casas, hacía todos los chequeos, hacía la foto, hacía todo lo que conlleva vender una casa, pero había alguien allá arriba que se la llevaba toda sin hacer nada. Entonces yo quería ser ese, toda mi vida quise ser ese. No quería ser el vago que esté vendiendo las casas, quería ser el que se la lleve toda sin hacer nada. Ahora, entonces, esto me llevó a mí a dejar ese laburo y fue cuando empiezo a vender autos. Me empiezo a meter en el mundo de los autos, que era algo que a mí siempre me gustó, y es cuando decido meterme a una marca también muy conocida de acá, pero estuve muy poco tiempo, fueron algo de 3-4 meses en los cuales no me adapté, no me gustó para nada porque todo mi tiempo lo estaba dedicando para alguien más. Eran 8 horas del día en las cuales yo, entre comillas, perdía porque estaba dedicándole ese tiempo a algo que a mí no me sumaba.
porque si yo vendía 5, 8 o 10 autos, me seguía llevando la misma plata que si no vendía ninguno. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Yo quería ser la persona que estaba ahí y se la llevaba mientras los otros vendían. Entonces ese fue el detonante que a mí me hace decir, chao, no laburo para más nadie, empiezo a invertir todo ese tiempo en mí. Así que eso fue el detonante para yo decir, ¿te cansaste de laburar para los demás? Bueno, entonces poné toda esa energía, todo ese foco en vos y empezá a dedicarle tiempo a vos y a todas tus ideas que tenés en la cabeza. Entonces, ese fue el momento en el que empecé a investigar cómo era que la gente hacía plata por lo digital. En ese momento estaba muy de moda hacer plata con una computadora, con un celular. Y yo decía, ¿cómo pueden hacer tanta plata así? Y yo no sabía. Entonces, ahí fue cuando empecé a saber un poco más sobre este mundo, sobre el e-commerce. Ahí fue cuando conocí a una persona en ese momento que me enseñó un poco por afuera lo que era el e-commerce, pero todavía no terminaba de entender cómo funcionaba concretamente el negocio. En el momento en el que empiezo a investigar sobre el e-commerce, digo, bueno, es por acá. Y le empiezo a mandar porque había algo en mi cabeza, algo en mi corazón que me decía, es por acá, tenés que mandarte por acá y andá sin escuchar a nadie. Ahí fue cuando todo el mundo se me puso en contra, porque hasta mi propia familia me decía, ¿cómo te vas a meter en eso? ¿Cómo te vas a meter en algo que no conoces? Mejor seguí con el laburo que tenías, hacé algo en serio en tu vida. Esa fue la frase que más me resonó. Hacé algo en serio en tu vida. Bueno, en ese momento pagué $1000, que representaba casi todos mis ahorros que tenía, y creo que me quedaban algo de, no sé, de $100 o $200 como mucho para empezar a sacar productos. Pero ¿qué pasa? A mí me vendieron el cuento como seguramente a vos también te lo vendieron. También seguramente te dijeron levantate a las 5 de la mañana y tirate burpees, o seguramente los escuchaste. Eso no te hace tener un negocio rentable. Eso no te hace facturar. Ni eso te asegura que vayas a tener un negocio que te facture todos los días. Entonces, sí, está bien estar bien mentalmente. Sí, está bien ser positivo. Y sí, está bien creer en algo más allá que nosotros. Pero no es todo. Es un equilibrio en la vida. Entonces, en ese momento yo había testeado y había usado toda mi plata que tenía ahorrada para testear productos de ese momento, los cuales ninguno vendió. Era algo así como de unos 30 productos que había sacado en ese momento y ninguno vendió. Y vos calculale que en ese momento nosotros testeábamos con algo de $20. Hacé $20 por 30 productos que había sacado, había gastado mucha plata y ninguno había vendido. Entonces, en ese momento yo decido volver a la ferretería, volver al negocio de mi familia, en el cual estaba en una situación mala, en la cual estábamos en decadencia, digamos, con el negocio, y yo no ganaba plata estando ahí. Entonces estuve algo de 3 meses también laburando gratis, básicamente ayudando a mi familia, y ahí es cuando todo en mi vida se desbordó, porque ahí es cuando termino alejándome de mi propia familia, porque no entendían qué era lo que estaba haciendo, porque no entendían por qué me pasaba todo el día encerrado en la pieza con la computadora. Y entonces, como ellos no lo entendían, yo estaba tan seguro de que esto me iba a funcionar, que me alejé de mi familia. Y la última plata que tenía me fui a vivir solo a un monoambiente que era lo que hoy en mi pieza era todo el monoambiente. Entonces, fueron algo de 3 meses, 4 meses en las que la pasé muy mal, en el que no me hablaba con nadie, ni con amigos, ni con familia, ni con nadie. 4 meses en los que estaba realmente sufriendo porque había días en los que no tenía para comer y me las tenía que ingeniar. Hacía páginas web para mis amigos que tenían negocios, hacía páginas web para poder tener algo de plata y seguir testeando productos, los cuales fueron algo de 40 productos más los que saqué y nunca pegué un producto que me haga, digamos, solventar todos los gastos que tenía. ¿Sabes cuál fue la respuesta de mi mentor en ese momento? Fe, hermano, me dijo. Tenés que tener fe. O sea, vengo de tirar 60 productos, vengo de dejar toda mi vida y me vas a decir que me falta fe. Cuando en realidad el error había sido técnico. Entonces, yo de lo que quiero hablarte es que sí, tenés que tener fe, tenés que tener fe, tenés que tener mentalidad. Pero sobre todo, tenés que tener técnica, tenés que saber llevar un negocio, tenés que ser rentable en el tiempo, porque si no, no te sirve de nada la fe. En ese momento tenía 2 opciones. O lo intento por última vez,
o vuelvo a tener la vida que tenía antes. Ese fue el momento clave en mi vida, porque decido utilizar la última plata que tenía por haber hecho una página web en ese momento. Tiro mi último producto, mi último testeo, y fue el producto que me hizo ganar unos 4.000 o 5.000 dólares en ese momento, los cuales yo no estaba conforme. Estaba feliz, sí, porque era trabajo acumulado durante meses, pero no estaba conforme porque yo sabía que se podía hacer muchísimo más. Otra vez vuelvo a tener dos opciones. ¿Qué hago? ¿Me la patino como hacen todos? ¿Faranduleo como hacen muchos en Instagram, en las redes sociales? No. En ese momento decidí reinvertirla en mi negocio, y es cuando decido agarrar esa plata e irme a vivir a Córdoba, una ciudad que está a unas 5 horas de donde vivo yo, alejarme completamente de todo mi entorno en ese momento. Y ahí fueron 2 meses en los que estuve completamente en cero, y era o pego el producto o no me vuelvo a mi casa prácticamente. Entonces, en ese momento, otra vez tiraba productos, mi capital se iba bajando, se iba consumiendo, y ahí fue cuando conozco a una persona muy referente del e-commerce, que fue el que me cambió básicamente la mentalidad, el cómo ver el negocio, y me hizo entender que realmente me estaba equivocando. Tenía que enfocarme no tanto en el mindset, sino un poco más en el negocio. Ahí es cuando empiezo a entender completamente otro e-commerce, empiezo a entender otra forma de hacer el e-commerce, y ahí es cuando realmente, no te miento, que me quedaban 10.000 pesos en la cuenta. 10.000 pesos me quedaban en la cuenta. Estaba en Córdoba, lejos de mi familia, lejos de todo el mundo, y me quedaban solamente 10.000 pesos. De los cuales les tuve que pedir 10.000 pesos más a mi mamá en ese momento, y tenía 20.000 pesos en la cuenta. No lo usé para comer, lo usé para tirar el último producto que había encontrado. Y esos 20.000 pesos hoy me llegaron a tener la vida que tengo. Porque esos 20.000 pesos a la semana se habían convertido en 2 millones de pesos en el día, al día. Cuando venía a haber hecho 4.000 dólares con un producto ganador, entre comillas, a la semana de esos 20.000 pesos estaba ganando 2 millones de pesos al día. Y esos 20.000 pesos puedo decir que fueron los que realmente me cambiaron la vida. Lo más loco de todo esto, que yo aprendí a hacer realmente e-commerce con contenido gratis. Después le pagué a esa persona, la cual me brindó ayuda sin yo tener que darle nada a cambio en ese momento. Le pagué, sí, porque me interesaba lo que él tenía para darme, porque me había resultado una buena persona en su momento cuando yo más necesitaba. Así que no dejes que te vendan humo. No dejes que no te digan que necesariamente tenés que desembolsillar 1.000 o 1.500 dólares para realmente aprender e-commerce, porque yo lo hice con contenido gratis y vos también lo podés hacer. Entonces, hoy lo que yo quiero transmitirte con este video es que puedas entender cómo funciona realmente el e-commerce, cómo funciona realmente este negocio por atrás. Y también quiero que sepas que no todo es color de rosas, que no todo es facturar y facturar y facturar día por día, porque también se trata de mantenerte y tener un negocio sostenible, tener un negocio rentable, que es lo más difícil, porque facturar en un momento se vuelve fácil, hacer la plata en un momento se vuelve fácil. Lo que se vuelve difícil es mantenerte en el tiempo, es empezar a construir marcas que sean rentables en el tiempo, empezar a construir marcas que te perduren muchos años. Entonces, en este contenido lo que vas a ver es justamente cómo lograr eso, cómo aprender a hacer el buen e-commerce, cómo hacer marcas rentables en el tiempo. Vas a aprender a todo lo que conlleva tener un negocio de estas magnitudes, porque tu preocupación al principio va a ser hacer plata, sí, pero lo realmente importante, lo que hay que entender es que en un momento hacer plata se vuelve fácil. Lo que no es fácil es mantenerte, lo que no es fácil es establecer esos vínculos con proveedores que realmente sean confiables, con proveedores que no te caguen, porque va a llegar un punto en el que manejar las métricas de Meta Ads se te van a hacer fáciles, pero si vos no tenés buenos creativos, si no tenés una creatividad, si no tenés una renovación de creatividades todos los días en la parte de marketing y en lo que conlleva toda la estrategia detrás de tu negocio, no vas a tener un negocio rentable. Así que si me seguís en este canal,
No solamente te voy a enseñar cómo hacer millones con e-commerce, porque eso te lo enseña cualquiera. Lo que no te enseñan es cómo mantenerte en el tiempo. Y lo que tampoco te enseñan es sobre la educación financiera. No estoy acá para mostrarte lujos ni mostrarte un reloj en la mano, porque hoy levantás una piedra y te encontrás cualquiera de estos vendehumos dando vueltas por ahí. Estoy acá realmente para que aprendas una habilidad, y estoy acá porque a mí también hace un año me hubiese gustado que me estén diciendo todo esto. Así que si me seguís, te aseguro que es el primer paso para empezar a pensar como un empresario de verdad. Acá no dependemos de un winner. Yo no dependo de un winner. Yo construyo una marca y hago que esa marca facture millones rentables todos los meses. Si te sentiste identificado, te invito a que te suscribas a mi canal, porque voy a seguir subiendo más contenido de valor, y también te invito a que me sigas en mi Instagram, que es donde subo el día a día. ¿Y amigo, quedó? Quedó excelente, amigo. Acá hacemos e-commerce de verdad, papá.